sido autoridades. Y los gobiernos están establecidos con autoridades. Aunque usted no crea, su casa está establecida con un marco de autoridad, donde el esposo es la cabeza del hogar. La mujer tiene que estar sujeta al esposo. Todo está establecido con un orden que lo llamamos autoridad. La iglesia ha sido también establecida de esa manera. Los gobiernos son establecidos de esa manera. Los trabajos son establecidos de esa manera. Si nosotros llegamos a entender esta verdad, entonces vamos a poder seguir creciendo en nuestro caminar espiritual. Si no tenemos un encuentro con la autoridad de Dios, muy difícil vamos a poder obedecer la autoridad delegada. Si usted no ha llegado a tener un encuentro con la autoridad de Dios, usted va a hacer complicado que le vea a su esposo con autoridad. Y usted posiblemente va a decir, pero ¿qué me voy a sujetar a este sinvergüenza? Es que no le está diciendo que usted se sujete a él porque él es un sinvergüenza. Él dejó establecido que usted como mujer tiene que cumplir su rol. Dios se encarga del rol del hombre. Usted se encarga de su rol. Y usted no argumenta con Dios. ¿Me entiende usted eso? Porque muchos tendemos a argumentar con Dios. Los hombres tenemos que rendir cuentas al Señor frente a nuestro rol que nos ha puesto. Yo les decía a los líderes, yo hubiera querido tener el rol de las mujeres, porque es menos responsabilidad. Si nosotros no vivimos estos roles como padres, esposos, hijos hacia los padres, se va a empezar a desarrollar en nosotros un espíritu de rebeldía. Y eso, aunque usted no crea, tiene un principio satánico. Y es fuerte decirlo. ¿Dónde se encuentra esa raíz de rebeldía? Lo hemos dicho, se encuentra en el corazón del hombre. De ahí se manifiesta esta rebelión. Y a veces no solamente se manifiesta de palabras, sino que comenzamos a razonar, comenzamos a pensarlo. Y cuando empezamos a razonar, comenzamos a pensarlo. Y la razón y el pensamiento están entrelazados. Las palabras que nosotros pronunciamos provienen de un razonamiento, provienen de nuestro corazón. Y cuando manifestamos esta rebeldía, entonces estamos manifestando lo que realmente estamos pensando. Hoy vamos a ver un pasaje muy importante. Yo diría uno de los más importantes que podría encontrar en la Biblia. Y se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 6. 2 Corintios 10, del 4 al 6. Este pasaje nos está enseñando de una manera muy particular en donde se requiere la obediencia de Cristo. En donde tú decides obedecer a Cristo. Aquí en este pasaje te va a decir. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6 nos dice la palabra de Dios así. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Es maravilloso este pasaje. ¿Sí o no? Es fuerte. Si empieza un poco con el 3, está hablando Pablo y está diciendo, yo soy igual que ustedes, les está diciendo a los corintios. Yo tengo también debilidades. Pero la manera como yo lucho estas batallas no es a la manera carnal, sino que yo utilizo armas espirituales. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento en la iglesia de Corinto? Un grupo de personas habían puesto en duda la autoridad de Pablo. Y él trata de explicarles.
Trata de decir lo que estaba sucediendo realmente, porque cuando estas personas se levantan contra Pablo, no entendían contra quién se estaban yendo. Lo que estamos viviendo, Pablo les está diciendo, es una guerra espiritual. Porque detrás de los que se oponen a la autoridad de Dios o a la autoridad delegada por Dios, detrás de los que se oponen a Jesucristo y a su evangelio, aunque usted no lo vea, se están moviendo poderes malignos del diablo. Sí, la iglesia lucha contra eso. Sí, su casa, su familia lucha contra eso. Sí, usted lucha contra eso. Todos tenemos luchas y guerras espirituales. Los enemigos tras de los que se esconde el diablo, hay algunos que interpretan y dicen que son algunos aquí en este pasaje, pero yo esta noche voy a decir que es uno solo, y se llama orgullo. La autosuficiencia carnal, la autosuficiencia espiritual del hombre pecador y rebelde se va contra Dios y contra su palabra. Se va contra el conocimiento de Dios, como dice el pasaje. Y este orgullo es el que presenta argumentos. Este orgullo es el que presenta los raciocinios, los prejuzgados contra todo lo que el predicador o toda la que la otra persona viene en nombre de Jesucristo dice: yo no creo que sea así. Yo no pienso así, yo pienso de esta manera. Y comenzamos a utilizar nuestra razón, nuestros pensamientos para irnos en contra de lo que está establecido por Dios, de la autoridad de Dios y aún de la autoridad delegada de Dios. Así es. De ahí que no tenemos nosotros que estar perdiendo tiempo en discutir con los incrédulos discusiones teológicas o filosóficas. Lo que usted y yo debemos de aprender es la sola palabra de Dios, pura, sencilla, directa. Ella es la que tiene poder. Y tiene poder con esa acción del Espíritu Santo. Y cuando se une la palabra de Dios con el Espíritu Santo, comienzan a echar abajo esos torreones. Y yo decía torreones, porque en el original, en la Biblia, torreones dicen que son las torres altas que se elevan contra el conocimiento, altivos, y quieren hacer prisionero todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otra versión dice: hay que capturar los pensamientos rebeldes y enseñarlos a las personas a obedecer a Cristo. Pensamientos tenemos que se van a levantar. Esto es lo que estaba viviendo Pablo en este momento. Y Pablo nos está instruyendo cómo destruir argumentos, cómo destruir toda esa altivez. Porque querramos o no, usted puede decir: a mí no, pero el hombre en realidad, el hombre le gusta levantar, le gusta construir argumentos, y estos argumentos se vuelven fortalezas. Estas fortalezas están aquí, enclavadas en la mente, están clavadas en su corazón. Y Pablo nos dice que es necesario destruir cosas que vayan en contra de lo que Dios quiere. ¿Por qué usted piensa que la gente lucha con el diezmo? ¿Por qué cree usted? No porque han hecho un estudio profundo del diezmo. No. Es porque ellos piensan que nosotros los pastores estamos utilizando el diezmo para nosotros. No porque han hecho un estudio ni siquiera de la Biblia. Son sus razonamientos, son sus pensamientos que están entrelazados y ahora se han vuelto fortalezas. No, a mí no me manda mi esposo. Está arraigado, está hecho una fortaleza. Y cuando es una fortaleza,
la persona no tiene poder de decisión sobre ese pensamiento. No, yo administro, yo hago las cosas. Los argumentos deben ser desechados. Pensamientos podemos tener, pero si son negativos, estos pensamientos comienzan a dar lugar a los argumentos. Y ahí comenzamos, en los argumentos y en los pensamientos tratamos de justificarnos. Y comienza a justificar nuestra posición, nuestro pensamiento. Y ahí es donde comienza a crecer ese espíritu de rebeldía. Estos pensamientos deben de ser desechados. En la guerra espiritual es preciso tomar por asalto las fortalezas que se están formando y tenemos que destruirlas. Tenemos que tener poder para destruirlas a ellas, atraparlas, llevarlas cautivas, presas a los pies de Cristo. Esto no viene de Dios, esto no viene. Yo me hago preguntas a veces cuando vivo una circunstancia, o cuando estamos atravesando algo con mi esposa, nos sentamos y decimos: ok, hacemos un par y decimos, estos pensamientos, esto que estamos viviendo, esta situación, vamos a analizarla. ¿Viene de Dios? Y la analizamos. No, no viene de Dios. La pasamos. Número 2, ¿viene de nuestra carne? La analizamos. Y la otra pregunta es, entonces, ¿viene del diablo? Si él inyecta pensamientos que los hace parecer como que fueran suyos. ¿No sabía eso? Sí. Si te dejas llevar por tu razonamiento y tus pensamientos, no hay ninguna posibilidad de llevar el pensamiento del hombre a la obediencia de Cristo. No lo vas a poder hacer. La altivez que encontramos en el versículo 5 nos dice: destruimos todos los obstáculos de arrogancia, orgullo que impide que la gente conozca a Dios. Cuando se está refiriendo a esto, se está diciendo que esto es como, la altivez es como un edificio alto en el original, en el griego. En otras palabras, estaríamos diciendo que desde el punto de vista de Dios, el razonamiento humano es como un rascacielos, comienza a subir, y a medida que se deja llevar por su propio pensamiento, por su propio razonamiento, va a impedir, va a destruir, va a obstruir el conocerle a Dios. Pablo nos recomienda no usar la razón para luchar contra la razón. Le vuelvo a decir, Pablo nos recomienda no usar nuestra razón para luchar contra lo que estamos razonando. La inclinación mental a argumentar debe ser enfrentada con armas espirituales. Eso está diciendo Pablo. Dice, yo también tengo debilidades. Yo soy como ustedes, les dice a los corintios, pero yo no voy a utilizar las armas que ustedes están utilizando contra mí. Mis armas son espirituales. Es el poder de Dios, es la palabra de Dios. Esas son sus armas, esas son mis armas. Nuestras armas es el poder de Dios, es el poder de la palabra de Dios. Porque aunque usted no crea, es Dios quien combate contra nosotros mismos. Porque cuando nosotros vamos en contra de la palabra, cuando nosotros vamos en contra de la autoridad de Dios, cuando nosotros vamos en contra de la autoridad que Dios ha delegado en la circunstancia que estemos viviendo, sin darnos cuenta nos hemos hecho o nos hemos convertido en los enemigos de Dios. Este hábito de argumentar, hay gente que argumenta y argumenta, ¿sí se ha dado cuenta? Argumenta y argumenta, es algo que heredamos. Pero heredamos de Adán y Eva. Heredamos desde el tiempo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo mismo comenzó a argumentar, a pensar, a razonar Eva, comenzó a pensar Adán, la serpiente, y comenzaron ellos a razonar a pensamientos, pero ninguno de ellos dijo, espérame un ratito, lo que vamos a hacer es en contra de la palabra que Dios ha establecido y de la autoridad que Dios ha puesto. Y por eso es que terminaron sus vidas fuera del jardín del Edén.
Pero esto también siguió. Podemos encontrar ejemplos. Aarón y María comenzaron a razonar. Pero es que Moisés es el único que habla con Dios, o sea, y Y luego comenzaron a argumentar contra Dios. Cuando comenzó a hacer María, solamente dijo 2 o 3 frases. Terminó con lepra. Por un tiempo estaba con lepra. De la misma manera lo hicieron la gente de Coré. Estaban cansados de Aarón y de Moisés. Eran como 250. Dice que se reunieron entre levitas y dirigentes y comenzaron a murmurar contra Moisés. ¿Cómo terminaron? Siendo destruidos por Dios. Quiero que tome bien en cuenta este pasaje. Cuando está diciendo: capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Tome bien en cuenta esto. Porque Satanás emplea toda clase de argumentos para esclavizarnos. Porque el propósito de él es que usted y yo no aprendamos de Dios, ni de su autoridad, ni de su palabra, ni siquiera quiere que aprendamos sujeción. Cuando prevalece la razón y no la palabra de Dios, cuando prevalece la razón y no la autoridad de Dios, cuando prevalece su razón y no la autoridad delegada de Dios, el pensamiento del hombre cae en una trampa. Porque la razón tiende a capturar al pensamiento, y una vez que el pensamiento es capturado, el hombre ya no es capaz de obedecer a Cristo. ¿Me entendió? Estoy tratando de hablar despacio y explicarles si están entendiendo. Así que si queremos nosotros obedecer a Dios, tenemos que saber cómo caminar en autoridad, vivir bajo esa autoridad de Dios. Porque la autoridad de Dios destruye las fortalezas de la razón. Los incrédulos están aprisionados en estas fortalezas. Algunos dicen: yo voy a esperar hasta que sea viejo para convertirme. ¿Sí ha escuchado usted eso, no? Yo conocí hace como unos 20 años a una persona, cantaba bien, súper bien. Es más, tenía un conjunto musical cuando no había tantos hispanos aquí en Ocala. Y dijo: yo pienso que algún día lo voy a cantar para el Señor, pero después de que cuando ya sea mayor. Tenía una fortaleza en su mente. O voy a esperar que pase unos años. Yo voy a esperar. Usted ha escuchado: voy a dejar de fumar y de tomar para ir a la iglesia. Está prisionero, tiene una fortaleza en su mente. Yo no voy a la iglesia porque hay hipócritas. ¿He escuchado eso también, no es cierto? Fortalezas. No entienden que somos humanos, que somos personas redimidas con la sangre de Jesucristo, que no somos perfectos y que Él nos sigue perdonando. Otros dicen: después de lo que me pasó, yo ya no creo en Dios. Por esas circunstancias se formó una fortaleza. Hay razones y más razones. Los estudiantes dicen: no voy porque tengo demasiado estudio. Los hombres de negocio dicen: estoy demasiado ocupado. Correcto. Y se pasan así para no amar y no servir como Dios quiere que le amemos y que le sirvamos. A menos que Dios destruya esas fortalezas, los hombres jamás podrán ser liberados. Porque nadie dice: Satanás me tiene prisionero. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir eso a alguien? Nadie. Porque no se dan cuenta que son prisioneros de él. No se dan cuenta que Satanás los aprisiona por medio de esas fortalezas que se llaman razonamientos, pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y la mayoría de los hombres están detrás de tantas líneas defensivas que son incapaces de abrirse paso hacia esa libertad que Cristo nos está ofreciendo. Y le repito esta noche: solo la autoridad
de Dios, solo la autoridad de Dios puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero para conocer la autoridad es preciso primero destruir esos razonamientos en nosotros, nuestros paradigmas. No sé si usted alguna vez ha dicho, pero yo pienso así. A mí, I don't care que digan allá en la iglesia, yo pienso así, yo creo así y yo hago las cosas de esta manera. ¿Sí o no? Aunque usted no crea, hay muchos cristianos que lo dicen de esa manera también. Es preciso destruir esos razonamientos del hombre. Empezamos a tener victoria, empezamos a crecer cuando entendemos que Dios es Dios. Y punto. No hay otra cosa más. Romanos capítulo 9, Dios estableció las autoridades aquí en la tierra y la tarea suya es obedecerle. Correcto. Aunque usted no crea, nosotros hemos hablado, usted llega a la iglesia, el ujier le dice a usted, por favor, puede sentarse más adelante, por favor, puede sentarse más adelante, y usted le dice no. Aunque usted no crea, usted está mostrando un espíritu rebelde. Porque ese ujier ha recibido autoridad de parte de Dios para pararse en esa puerta y decirle, muévase por favor. Si usted no le hace caso, lo que usted está haciendo es mostrando un espíritu rebelde. A veces no nos damos cuenta de esas simplezas. Por favor, parqueen el carro de esta manera. Son cosas simples, ¿no? No, es a mí que no me vengan a decir, porque si no, Dios ha establecido las cosas y hay un orden para que las cosas puedan funcionar de acuerdo a la manera como Dios quiere que se mueva el reino de los cielos. Demostrar ejemplo, excelencia aquí en la tierra. Una vez que entiendas esta verdad de Dios en tu mente, en tu corazón, entonces las fortalezas de Satanás quedarán sin ningún argumento. Entonces los pensamientos que vengan contra ti, tú los podrás tomar cautivos y llevarle a la obediencia de Cristo. Eso es lo que nos va a hacer realmente esos hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Pero vuelvo a decirle, para eso usted necesita tener un encuentro con Cristo, con esa autoridad de quien es Dios. Cuando usted tiene ese encuentro, usted va a encontrarse con otro problema. Usted va a empezar a orar para, Señor, cállame, yo no quiero hablar tanto. Porque su lengua ya no se atreve a moverse libremente y sus razonamientos y sus pensamientos ya no se pueden expresar libremente porque tienen que pasar por un filtro que se llama ¿qué? La palabra de Dios. Es purita palabra de Dios. Y ahí es donde entendemos y digo, yo a veces he dicho, yo quisiera que me hagas como mi hermano Mauricio. Él se metió en menos problemas que en mi persona, porque yo hablo tanto y me meto en problemas. Usted no ha hablado de eso de esa manera. No, yo sé, ustedes no tienen ese problema. ¿Sí o no? Nuestro razonamiento, nuestro pensamiento tiene que moverse hacia obedecer a Dios, su palabra. Y cuando se levanta ese pensamiento que va en contra de lo que Dios ha establecido, atrápelo, captúrelo, tómelo y llévele. Hay veces, hay seres humanos que actúan aquí en el universo como que hubieran dos personas que son omniscientes, Dios y Él mismo. ¿Usted sí se ha dado cuenta? Hay consejeros que lo saben todo, ¿sí o no? Se lo saben todo. El problema es que terminan queriendo ser consejeros de Dios. Un hermano que ha tenido un encuentro con la autoridad se puede notar fácilmente observando tres cosas. Si no ha tenido el encuentro con la autoridad, de tres maneras. Si usa palabras rebeldes,
se argumenta ante Dios o si da muchas opiniones. Y para ir cerrando, la conclusión es un poco clara y simple. Los que servimos a Dios debemos de abstenernos terminantemente de tomar decisiones basadas en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios razonamientos. Usted y yo ya estamos en un punto donde tenemos que preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? No una vez a la semana. Yo diría, si usted quiere buscar una relación profunda con Dios, le aseguro que esta palabra, que esta frase, ¿qué quieres que yo haga, Señor?, usted la va a repetir más de 4 o 5 veces al día. Y entonces usted empezará a crecer. Amén. Estoy casi cerrando el ciclo. El próximo miércoles cerramos todo este ciclo de enseñanza sobre la autoridad. Espero que les haya edificado, iglesia, y que el Señor les bendiga. Aquellos que nos están viendo por el internet, y antes que se apague el televisor, recuerde que en Hebreos dice: hay que congregarse, y eso hay que obedecerlo. Que el Señor le bendiga.